La circulación de las ideas económico-sociales de Latinoamérica y el Caribe en Asia y África. ¿Cómo llegaron y cómo se diseminaron? De Eduardo de Bez Valdés. Introducción y formulación problema. Cuestiones ideológicas, circulación de las ideas y redes intelectuales en las regiones periféricas. ¿Por qué interesa la circulación de las ideas? Porque se trata en sí mismo de un problema, tal como interesa la circulación de las personas, de los bienes o del dinero. Pero también como esto, la circulación de las ideas es un asunto que se conecta con muchos otros como son, por citar apenas algunos, la independencia cultural, las modas intelectuales y los impactos de unas sociedades sobre otras. En esta ocasión, sin embargo, es un tema que interesa particularmente, pues tiene que ver con la producción del conocimiento y por consiguiente con la calidad del conocimiento producido. Producción del conocimiento y circulación del conocimiento son dos asuntos interconectados, y esta interconexión adquiere mayor relevancia cuando la producción de conocimiento se concibe como un proceso no solo espontáneo de algunas inteligencias brillantes, sino principalmente como un quehacer programado de vastas comunidades intelectuales. Ello, en primer lugar, pues el conocimiento que se produce y circula es el principal insumo para la construcción de nuevo conocimiento. La importancia fundamental y clave de todo esto es que el conocimiento, por su carácter aléptico, es aquello que permite ver casi todas las otras dimensiones de la realidad humana, porque casi todas pasan por el conocimiento. Entender y mejorar los procesos de producción del conocimiento deviene así en la más decisiva de todas las tareas intelectuales. Ahora bien, en los espacios periféricos, la pregunta por la difusión de las ideas aparecidas en estos espacios, más allá de la propia sociedad o del Estado-nación, ha sido completamente excepcional. Las pocas ideas aparecidas en la periferia se han difundido poco y a través de radios muy restringidos. La pregunta por la circulación de las ideas económico-sociales de América Latina y el Caribe hacia otros continentes puede sonar para muchas personas como algo completamente baladí, en el supuesto espontáneo que ésta nunca se difundieron más allá de nuestros territorios. Pero el problema de la diseminación, expansión, circulación de las novedades ha sido algo tradicional en los estudios ideológicos. Se ha intentado descubrir modos de diseminación y se han construido paradigmas para explicar la ocurrencia y las manifestaciones del fenómeno. Por ejemplo, en el mundo islámico, la peregrinación a la Meca ha sido fundamental para la diseminación de nuevas ideas. En el caso europeo, desde el Renacimiento, la concurrencia de jóvenes a las universidades o centros de enseñanza en épocas más recientes, para América Latina y el Caribe y algunos lugares de Asia y África, la ocurrencia de jóvenes en las universidades y otras instituciones de educación superior del primer mundo jugó este mismo papel. Este trabajo se ocupa de un asunto muy desconocido. Algunas de las ideas económico-sociales, aunque no solo estas, producidas en América Latina y el Caribe durante los años 1950 a 1975, circularon profusamente por el mundo, originadas principalmente en Brasil y en Chile, aunque con aportes de personas de varios de otros países, circularon en el medio intelectual de América Latina y el Caribe en general, como también en sectores de Bangladesh, Canadá, Gran Bretaña, India, Kenia, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, USA y Tanzania, entre otros países. Algunos de estos y algunas instituciones en su interior, particularmente Gran Bretaña,
se transformaron en retransmisores de estas mismas ideas. Es casi imposible imaginar que las ideas circulen a través de un solo canal o siguiendo un modelo único. De hecho, para que se constituya un movimiento de ideas y en el propio proceso de constitución se combinan numerosas maneras de circulación. Para que existan contactos efectivos, debe haber redes intelectuales que circulen las ideas de manera permanente. Tales redes han sido escasas entre las intelectualidades de las regiones periféricas. Obstáculos económicos o idiomáticos han dificultado este tipo de encuentros. La lejanía de los otros continentes periféricos y las limitaciones económicas de nuestras intelectualidades han conspirado contra sus relaciones fluidas a través de años. Para América Latina y el Caribe, puede ser ilustrativo el hecho que si la intelectualidad hispanoamericana tuvo escasos contactos antes de los 1960 con la brasileña, es fácil imaginar cuán pocos habrán sido en casos más difíciles. De hecho, la intelectualidad latinoamericana establece mínimos contactos con las otras regiones periféricas antes de 1970. Pero las razones idiomáticas y económicas no han sido las más importantes. Ya sabemos que respecto de Francia y de España fueron siempre superadas. Las razones más importantes se refieren a la ignorancia y a la falta de interés. La intelectualidad de unas regiones periféricas no sabe de la existencia de las otras y no ve interés de relacionarse con la intelectualidad de aquellas, a lo cual se suman razones más pragmáticas. Aunque comparten problemas e ideas comunes, pero no las saben, estas intelectualidades no se encuentran. Los pocos contactos que existen han sido en gran parte motivados por las Naciones Unidas. Las vías a través de las cuales circularon las ideas desde América Latina y el Caribe y por Asia y África fueron variadas. A continuación, se formulan 6 modelos y por cada uno se estudia algún ejemplo relevante. Se denominan modelos porque asumen como formas que se dan en este caso, pero que se replican en otras situaciones, para otras ideas, pueblos y épocas. Se desarrollan en primer lugar los modelos más importantes para el caso en estudio y luego los que tuvieron menos relevancia. En todo caso, se trata apenas de pistas que podrían conducir a investigaciones mayores. Si puede servir de comparación para el medio iberoamericano, tengas en cuenta lo mucho que se ha escrito sobre la recepción y los viajes de José Ortega y Gasset a nuestra región. En este artículo se trata no de un individuo, sino de una o más escuelas de pensamiento y de su circulación por ecosistemas intelectuales claramente mayores que el iberoamericano de la primera mitad del siglo XX. Con el fin de descargar un poco el texto de referencias eruditas y empíricas, se ha recurrido a notas algo copiosas, además de la conexión que se menciona en la nota 4 al proyecto Atlas del Pensamiento. Modelo 1. Presencia de africanos y asiáticos en instituciones académicas del primer mundo donde se manejaban las ideas procedentes de América Latina y el Caribe. La estadía de personas de la región receptora en la región emisora de ideas han sido una de las formas privilegiadas, si no la más importante para la transmisión de las ideas. Los viajes de jóvenes a estudiar a los centros emisores de ideas ha sido una cuestión que ha marcado decisivamente el pensamiento y particularmente el pensamiento periférico en los últimos siglos. Esto, sin embargo, ha tenido mucho menos importancia en la circulación de las ideas entre regiones periféricas. Una de las características de la condición periférica es la baja legitimidad de unas regiones ante otras, y, por ello, el bajo interés que representaría para un joven africano o asiático estudiar en América Latina y el Caribe. A ello deben sumarse razones idiomáticas y económicas, aunque sin duda no son las principales. Para nosotros es muy evidente cómo muchos jóvenes han ido a pasar penurias encandilados por el glamour de las ciudades del centro,
lo cual ha sido asumido parcialmente también como una inversión. El viaje y la estadía en el centro contribuyen a ganar un capital de prestigio, lo que sería casi contraproducente si este viaje fuera a otra región periférica. Numerosos cientistas económicos sociales de las regiones periféricas concurrieron a universidades e instituciones educacionales del centro para estudiar. En estos lugares recibieron ideas que o no manejaban en sus regiones de origen o solo se manejaban muy vagamente. En este marco, el papel que jugó el IDS y su director Dudley Sears en el traspaso de ideas económicos sociales desde América Latina y el Caribe a África y Asia es de gran importancia. Ahora bien, ¿cómo fue posible la transmisión de estas ideas al interior del IDS o, más ampliamente, por medio del trabajo de sus fellows? De hecho, en el pensamiento de Sears se incrustaron elementos del pensamiento económico latinoamericano. A otras fellows del IDS les ocurrió lo mismo, simplemente conocieron o citaron en sus trabajos también las ideas económicos sociales latinoamericanas. Especial mención debe ser hecha de quienes trabajaron sobre África y sobre Asia. Por otra parte, en el IDS se trabajaron numerosos latinoamericanos pertenecientes a la red cepalino-dependentista empapados de esas mismas ideas y en los documentos emanados del IDS, en especial su boletín. Aparecieron con frecuencia artículos conteniendo tales ideas. Para probar que Dudley, Sears y el IDS pudieron ser difusores de estas ideas por el mundo y particularmente en Asia y África, se recurre a los ámbitos siguientes. 1. La participación en misiones o asesorías. 2. La docencia. 3. La realización de publicaciones en estos continentes y las publicaciones sobre estos continentes. Volviendo al punto 1. Es importante señalar que asiáticos y africanos concurrieron al IEDS para realizar estudios y recibieron en los cursos las teorías que manejaban sus profesores para referirse a los asuntos del desarrollo. Uno de esos casos es el de Susanta. Su caso es particularmente interesante para este efecto por las polémicas que generó al interior del IDS y en las cuales se advierte su conocimiento y admiración por las teorías de América Latina y el Caribe. Gunatilaque, que en sus trabajos cita, por ejemplo, a Osunkel, Frank, Stevenson, así como a Searle y otros autores que se manejaban con la conceptualización cepalino-dependentista, se ubica frente al problema del colonialismo y la dependencia intelectual. En un discurso donde se advierten las herencias de Fanon, apunta a la descolonización de la academia. Afirma que internacionalmente existe una comunidad académica que funciona según el modelo centro-periferia o un modelo burocrático, en el cual el conocimiento sería sería solo producido en el centro. La nueva relación en la academia puede ser mejor descrita en términos generales. Citando y parafraseando aquello que ha dicho Sunkel sobre las multinacionales, dicho de manera más radical, en el caso de los países periféricos dependientes, el conocimiento legitimado es determinado por las particulares relaciones socioeconómicas entre el centro y a periferia dependiente. Y se pregunta en este contexto por qué ciertos países del tercer mundo no han producido un Frank, un Dos Santos, un Stevenson o un Furtado. ¿Y por qué los latinoamericanos han sido capaces de producir un vigoroso cuerpo de conocimiento sobre el desarrollo, el cual está siendo legitimado y retransmitido por centros como el IDS hacia el resto del tercer mundo? Para luego responderse, ¿por qué en los 60 ellos críticamente confrontaron los análisis y soluciones propagados por el centro metropolitano? Y si hay excepciones, en Sri Lanka, como es en el caso de Kamani Corea, se debe a que ha seguido las posiciones creadas inicialmente por los latinoamericanos. Y, en todo caso,
¿No le parece que el trabajo de este o de los srilanquenses sea una contribución del nivel de la realizada por los latinoamericanos? Punto 2. El IDS fue un instituto fundado y dirigido en sus primeros años por un conocedor y admirador del pensamiento económico social latinoamericano. Allí trabajaron latinoamericanos, se conocieron y difundieron las ideas de las escuelas cepalina y dependentista. Trabajaron allí numerosos africanistas, varios de los cuales conocieron ideas y autores de América Latina y el Caribe, que utilizaron en sus textos sobre África. A través de dichos textos y de las estadías en este continente, por docencia, investigaciones o misiones, los fellows del IDS contribuyeron a hacer presentes las ideas económicos sociales latinoamericanos en Asia y África. De hecho, muchos de ellos investigaron y publicaron allí, como puede vertirse en la nota a continuación. Punto 3. En diversas ocasiones, en las publicaciones realizadas por el IDS sobre y o en África y Asia se expresaron las ideas originarias de América Latina y el Caribe. Ello ocurrió en diversas maneras. En el Bulletín aparecieron unos pocos artículos de autores latinoamericanos. Aparecieron también algunos artículos de los fellows dedicados a la obra de los latinoamericanos, como uno del propio series sobre Raúl Previch, así como otros dedicados a cualquier materia utilizando las categorías de origen latinoamericano. Y, por último, los de asiáticos o africanos que ya han recepcionado las categorías de América Latina y el Caribe. Hubo otras publicaciones del IDS fuera del bulletín, en las cuales también se reprodujeron estas ideas. Modelo 2. Encuentros de cientistas económicos sociales. El Foro Tercer Mundo. Otro modelo importante de circulación de ideas se descubre en la realización de encuentros como congresos, jornadas, seminarios, coloquios, etc., en que participaron cientistas económicos sociales de América Latina y el Caribe junto a los de Asia y África. Hubo numerosas ocasiones en que se produjo este tipo de encuentros. Un ejemplo particularmente relevante para lo que nos interesa en la reunión preparatoria y la primera reunión formal del Foro Tercer Mundo, realizadas en Santiago de Chile en 1973 y en Karachi, Pakistán en 1975. La reunión de Santiago. La primera reunión del Foro Tercer Mundo, que se ha llamado la reunión preparatoria, se realizó en las instalaciones de la CEPAL, en Santiago de Chile, entre el 23 y el 25 de abril de 1973. La profesora india Padma Desai publicó una suerte de informe o crónica del encuentro, estableciendo que alrededor de 40 cientistas sociales de América Latina, el Medio Oriente, el subcontinente indio e Indonesia convergieron en Santiago de Chile hacia fines de abril para discutir sobre problemas relativos al tercer mundo. Los organizadores no traían una agenda o papers para la discusión, como tampoco tenían una lista de participantes. Esta intención no planificada e informal de la conferencia, sin embargo, fue más que compensada por el hecho de que los delegados estaban unidos en espíritu por la pobreza de sus países y su determinación de articular en torno a estas las percepciones y demandas de sus tierras y pueblos. Se trataron en lo esencial tres temas: estrategias de desarrollo para el tercer mundo, comercio y ayuda y acuerdos monetarios, y medio ambiente y control de población. En esta ocasión participaron personas de unos 15 países, y ello en el momento de mayor exaltación del paradigma cepalino dependentista, es decir, en el marco del gobierno de Salvador Allende en Chile. La presencia de Suquel, Iglesias, Marner, entre otras personas, hace pensar en la exposición de las ideas cepalino-dependentistas. La reunión de Karachi. La reunión de Karachi, patrocinada por el gobierno de Pakistán, se produjo entre el 5 y el 10 de enero de 1975. Según el comunicado oficial,
para analizar las medidas destinadas a solucionar la crisis constante de las relaciones entre los países industrializados y los de países en desarrollo. En la reunión de Karachi estuvieron presentes figuras muy importantes de la producción de América Latina y el Caribe, tanto como personas de otras procedencias ya familiarizadas en la producción de América Latina y el Caribe. Es fácil concluir que las ideas debieron ser expuestas y estar allí en discusión, aunque 1975 sea ya algo tarde para las ideas cepalino-dependentistas. Lo que es muy claro, por otra parte, es que en el comunicado las ideas de origen latinoamericano vienen claramente hibridadas con ideas de otras procedencias, particularmente con la de autosuficiencia, que se venían desarrollando en África, particularmente en Tanzania por Julius Nyerere, y que, por otra parte, ya se habían ido hibridando en África con las ideas de América Latina y el Caribe. Los participantes del foro respaldaron los objetivos enunciados en la Declaración de Santiago y convinieron en que era necesario librar una revolución intelectual permanente para superar la dependencia del tercer mundo e introducir cambios profundos en el orden interno y externo que los países en desarrollo encaran actualmente. No se cuenta con las exposiciones de los participantes, aunque el comunicado da cuenta que los acuerdos a los que se llegó y trasluce seguramente los conceptos e ideas de quienes los redactaron al menos. Conceptos como dependencia, autosuficiencia, naturaleza dispar del orden mundial vigente, orden económico internacional más justo. Pero lo que es más relevante es la formulación muy acabada del tercermundismo, en el cual confluían ideas de diversas procedencias y antigüedades: desarrollismo, dependentismo, autosuficiencia, especificidad, sentido social, comercio justo, deterioro, planificación. Cuando se realizó esta reunión, ya había numerosos pakistanes que conocían a los autores de América Latina, siendo probablemente el más citado Lewis, y cuyas ideas se estaban cruzando en el medio pakistaní con algunos procedentes de la Europa del Este y otros presentes en las variantes del socialismo islámico. Modelo 3: Redes sobre cuestiones del desarrollo. Coderría. La red Coderría, por cierto, en conexión con otras instituciones que le fueron cercanas, como SEA e IDEB, es clave para entender la circulación y la difusión de las ideas a las ciencias económicas sociales de América Latina y el Caribe en África, aunque también de modo inmediato se proyectó más allá del continente, impactando en Asia. La primera persona que llegó a Senegal con un conocimiento relativamente grande del pensamiento económico social latinoamericano fue Samir Amin. En su libro autobiográfico anota: en la época de mis estudios universitarios, mediados de los 50, América Latina no parecía todavía un continente lejano y poco conocido. Comprendíamos mejor lo que pasaba en las Antillas, en Haití, Jamaica o Guadalupe, que la política de Brasil, México o Argentina. Sin embargo, descubrí personalmente los problemas de este continente a través de mi lectura de los primeros escritos de la naciente CEPAL, bajo el impulso de Raúl Previch. Señala que cuando llegó al IDEB a mediados de los 60, era como una escuela de enseñanza barata de las técnicas de planificación, y y que lo que pretendió cuando se hizo cargo era transformar la escuela en una escuela, a la par que un centro de investigaciones, y hacer de ella también un lugar de debates panafricanos, haciendo hincapié en la economía política de la dependencia, la liberación y el cambio social. En relación a esto, es significativo lo que agrega a continuación: quise sacar a África del aislamiento neocolonial y organicé con este fin los primeros grandes encuentros entre los intelectuales de nuestro continente, los de América Latina y los de Asia.
No se refiere con más detalle a estas reuniones, pero recuerda que trabajó en relación con la Comisión Económica para África y sobre todo que trajo al IDEB a profesores afamados como Fauci Mansour, Héctor Silva Michelena, Oscar Brown, Norman Girvan y otros más jóvenes. Pero lo más importante de todo es que estos profesores, especialmente el venezolano, el argentino y el jamaiquino, pertenecían a las redes cepalino-dependentistas y contribuyeron a la formación de cuadros realizados en la IDEP. Recuerda a mí que allí formamos por lo menos a 1 millar de jóvenes africanos capaces de juzgar con espíritu crítico programas y políticas de desarrollo, pero al mismo tiempo contribuimos a construir una activa comunidad intelectual panafricana. Cuenta que se realizaron múltiples encuentros nacionales o subregionales en África y que en este marco se creó CODERRIA, cuya sede también se instaló en Dakar. De hecho, Amin nacido en las décadas de 1970 y 1980, el cientista económico social africano más reconocido dentro y fuera de su continente, solo paragonable con los caribeños, medio africano por adopción, Frantz Fanon y Walter Rodney. A la vez, él, Rodney, se encuentran entre los mayores conocedores de la producción cepalino-dependentista, lo que permite dimensionar al menos en términos relativos la importancia del traspaso de ideas desde América Latina y el Caribe. El conocimiento y utilización de las ideas de América Latina y el Caribe por parte de Amin y otras personas ligadas a CODERRIA, como Roweyamamu, por ejemplo, en las invitaciones del cientista económico social latinoamericanos, la organización de cursos, encuentros y las publicaciones fueron todas formas en que las ideas procedentes de América Latina y el Caribe se difundieron en el medio africano, aunque CODERRIA no ha sido el único canal. Modelo 4. Institutos dedicados a estudios económicos y sobre el desarrollo de Asia y África. Se ha señalado que se llegaron a CODERRIA a otras instituciones, particularmente dos auspiciadas por la ONU, CEA y IDEP. En ambos centros, particularmente en el segundo, se difundieron las ideas procedentes de América Latina y el Caribe. Para el caso asiático es relevante el UNADI, ubicado en Bangkok. El UNADI se encuentra notoriamente más comprometida con otras nociones, como el desarrollo alternativo o lo que llaman el esquema conceptual del otro desarrollo, cuestiones ecológicas, tecnologías apropiadas, que con las dependentistas, como ocurre con el IDEP, pero así y todo está recibiendo e hibridando algunos elementos procedentes de América Latina con otras líneas geneivetadas. Bona Wignaraja, uno de los líderes de esta institución y de su programa sobre desarrollo agrícola, se refiere, entre otras, a las iniciativas del IDEF y a su esfuerzo realizado a través de años para imaginar escenarios alternativos para el desarrollo autocentrado en África. Además, se refiere a que en América Latina un equipo apoyado por la Fundación Bariloche ha refutado la tesis de los límites del crecimiento y ha propuesto un modelo mundial latinoamericano. Wignaraja se había ligado antes a personas como Enrique Oteiza y Samir Amin, produciendo en conjunto el documento Nuevas formas de colaboración internacional en materia de investigación y capacitación para el desarrollo. En este se observa que el contrato entre las instituciones de los diferentes países del tercer mundo suele ser limitado y casi inexistente entre las instituciones de los diferentes continentes del tercer mundo. Estos juicios se enmarcan, por cierto, desde una reflexión que apunta precisamente a fomentar este contacto, que aparece como necesario, en parte, debido a cuestiones epistémicas para evitar o aminorar la perpetuación del uso de modelos y conceptos que reflejan los intereses y la experiencia de los países ricos en las ciencias sociales y que,
dificulta que los científicos sociales del tercer mundo adquieran un conocimiento genuino de sus sociedades, que tienen diferentes valores e instituciones. Consecuentemente, el documento retoma las conclusiones del propio Foro Tercer Mundo, a lo cual ya había hecho alusión Padma Desai, señalando que se reitera lo expresado del Foro Tercer Mundo. Ha llegado el momento de buscar estrategias alternativas de desarrollo más adecuadas a las necesidades del tercer mundo, y estas deben emerger de un trabajo intelectual ad hoc. De hecho, este discurso sobre la tarea intelectual se imbrica con otros sobre la economía mundial, es decir, se concibe también la realidad científica y tecnológica, e incluso la referida a las ciencias económico-sociales como afectada por las coordenadas que rigen al sistema mundial. Así, se habla de un imperialismo académico, puesto que la experiencia demuestra que ha habido formas de colaboración académica vinculadas directamente con la preservación de formas antiguas de dominación o de formas nuevas de dependencia cultural y científica. Esta misma línea de trabajo que se encuentra igualmente, como se ha visto antes, en Gunatilaque, se proyecta en Wignaraja. Piensa que las sociedades del Asia del Sur han sido incorporadas dentro de un sistema global sobre el cual tiene muy poco control. En este esquema no han podido realizar una significativa transición histórica al capitalismo o al socialismo, ni han sido capaces de integrar sus economías duales o erradicar las más terribles formas de pobreza y hambre o encontrar identidad cultural. Esto conlleva un avanzado sentido de alienación, un desperdicio de recursos y un fracaso en el despliegue efectivo de un sistema de conocimiento útil y enraizado, en lo cual en la cultura del pueblo para un desarrollo sustentable. El UNADI se prolonga en diversas iniciativas o convenios como el SAPNA y el Proyecto de Tercer Mundo y Desarrollo Mundial realizados en el marco de la Universidad de las Naciones Unidas. Este último apuntó a ligar el desarrollo y democracia, pensándoles desde las condiciones del tercer mundo e intentando ir más allá de las propuestas liberales o marxistas que inspiraban a las intelectualidades de los países desarrollados. Modelo 5. Publicaciones con vasta circulación. Como se ha visto, diversas revistas contribuyeron a este proceso de circulación de ideas, aunque no deben entenderse como organismos autónomos, sino como expresión de redes que se propusieron el designio de difundir o discutir sobre asuntos del desarrollo. En esta labor, las revistas editadas en el primer mundo, aunque en ocasiones por intelectuales del tercer mundo residentes allí, son las de mayor importancia. Se ha aludido antes al Bulletín del IDS, pero deben mencionarse también, entre otras, el caso de Third World Quarterly, editada en Londres por el pakistaní Altaf Gauhar. El caso de Third World Quarterly y la Third World Foundation. Esta revista se fundó en 1979 con el designio de ocuparse de los temas del desarrollo en el tercer mundo, como expresión de una intelectualidad, intelectualidad originaria del tercer mundo preocupada por crear medios de circulación de sus propias ideas. En su primer editorial, se afirma que la revista aparece en un momento crucial en el diálogo norte-sur. Esto es algo tarde para las ideas cepalino-dependentistas, en su formulación más clásica, ya en franca revisión a fines de los 70. Esta revisión, esta versión recibió reelaboraciones que se proyectaron ampliamente y, en cierta forma, renovaron en nuevas expresiones. Una forma de renovación, pero a la vez de negación de los anteriores postulados, fue la idea del diálogo sobre materias primas y deuda externa, como también es algo nuevo el muy inmediato sentimiento de obtener pocos o nulos resultados con este discurso y renovada estrategia. El editor, Altaf Wahar, se planteó a lo largo de las notas con que introduce cada número de la revista varias ideas que se articulan en las de Previch y al zapelino dependentismo, formuladas en esa época en el seno de la UNSTAD
y en lo que Previch mismo llamó su cuarta o quinta etapa de pensamiento. Por cierto, la revista convoca o reproduce los trabajos de importantes figuras que se encuentran en el mismo horizonte epistémico, como son, entre otras, Lewis, Samir Amin, Ali Marrui, Julius Nyerere, Michel Manley, Gamani Corea, Jagdish Wadgati, Sheridat Rampal, Frank Dudley Sears, Guillermo Dunel, Nurul Islam y Raúl Prebisch. De varias de estas personas publica trabajo más de una vez, en los primeros años de la revista. Ello, además de mostrar la presencia de las ideas de América Latina y el Caribe en Londres, donde se editaba, y el seno de la Comunidad de Estudios de Desarrollo Hindi-Pakistaní. Muestra también la existencia de una red que relaciona un conjunto de figuras del tercer mundo ocupadas del desarrollo que se repiten en ocasiones diversas y en diferentes medios de expresión. De hecho, la Third World Foundation, asociada de la revista, convocó a un premio, el Third World Prize, instituido por esta para ser conferido a individuos o instituciones por sus importantes contribuciones al desarrollo del tercer mundo, particularmente en los campos económico, social, político, científico. Dicho premio fue otorgado en su primera ocasión a Raúl Prebisch por su análisis de la relación centro-periferia en el comercio internacional y por el concepto de secular deterioro en los términos del intercambio de los países en desarrollo, teniendo un profundo impacto en el estímulo del pensamiento económico a lo largo de las últimas 3 décadas. Continúa la fundamentación del premio argumentando que maestro es el modo como la gente se refiere al doctor Prebisch en América Latina, un hombre de ideas, un hombre de acción. Él continúa ejerciendo una influencia decisiva en el pensamiento de las políticas en todos los foros internacionales comprometidos con el diálogo norte-sur. Su trabajo creativo ha estado marcado por gran originalidad y profunda inspiración. Pocos académicos y planificadores en el campo del desarrollo económico han sido más innovadores. El doctor Prebisch, que ha servido a toda la humanidad a través de su trabajo, ha hecho una sobresaliente contribución en el desarrollo del tercer mundo en los campos económico-social. Altaf Gawar, la Third World Foundation y la revista también organizaron foros sobre temas de intereses para el tercer mundo, heredando en cierto modo el espíritu del Foro Tercer Mundo. Ejemplo de ello fue la South-South Conference, realizada en China en abril de 1983 para discutir las estrategias de desarrollo, negociación y cooperación llevadas a cabo por los países en desarrollo durante los últimos 30 años. Modelo 6. Estadías, visitas y misiones de latinoamericanos y caribeños o de autores del primer mundo inspirados en las ideas de América Latina y el Caribe en Asia y África. Las estadías de cientistas económicos sociales de América Latina y el Caribe en Asia y África fueron excepcionales, salvo en el caso de los caribeños, que tuvieron importante presencia, muchos de ellos instalándose por periodos largos. Frantz Fanon, Walter Rodney, Clive Thomas y otros por periodos más cortos o por su participación en misiones, como Lewis, Norman Girvan o George Fleming. Lewis realizó asesorías económicas en varios lugares de África y como producto de estas publicó sus Politics in West Africa. Pero no vivió en Asia o África, ni compartió con otros caribeños la idea de la vuelta a la tierra madre. Figuras importantes como Prebisch, Osvaldo Sunkel, Cardoso y Frank o no estuvieron en África y Asia o lo hicieron apenas de pasada, es decir, la mayoría de los principales productores del pensamiento económico-social de América Latina y el Caribe no fueron los mismos que los principales transmisores en Asia y África. Mucho más frecuentes fueron las estadías, visitas y misiones de autores procedentes del primer mundo,
algunos de los cuales estaban inspirados por las ideas generadas por gente de América Latina y el Caribe. Esto, se ha insinuado, fue particularmente relevante para los fellows del IDS de Sussex. Samir Amin, el cientista económico-social africano con mayores contactos en América Latina y el Caribe, en sus memorias confirma indirectamente la poca presencia, insistiendo en las personas que pasaron o con las cuales se encontró, pero casi no aludiendo a estadías de largo aliento. Como se ha visto, recuerda haber recibido a Héctor Silva Michelena, Oscar Brown y Norma Guerra, y señala haber hecho un encuentro con latinoamericanos en 1972. Aunque no se refiere con más detalle a esa reunión, debe señalarse que fue posiblemente con motivo de esta que André Frank visitó Dakar. Comenta que en 1972 viajé a Roma vía Dakar. Me detuve en Dakar para asistir a una conferencia en la cual Samir Amin, quien también me había visitado en Santiago, se proponía introducir la teoría de la dependencia en África. Debe considerarse entonces principalmente la presencia de autores originarios del primer mundo que manejaban las ideas procedentes de América Latina y el Caribe y que las había incorporado en su discurso y que estuvieron durante estadías largas en África o Asia. En Senegal estuvieron diversos extranjeros que manejaban algo de la conceptualización latinoamericana, británicos procedentes del IDS, de Sussex, por ejemplo, Rita Cruise O'Brien y Donald Cruise O'Brien, y franceses como Catherine Coquery-Vidrovich. En Tanzania trabajaron Paul Collins, Manfred Bienenfeld, Collins Leys y Reginald Herbert Green. En Kenia residió durante años Colin Leys, el británico que más conoció, trabajó y discutió el dependentismo. Este viajó y escribió sobre otros países de África y su obra fue también conocida en Asia. El mismo Dudley Sears viajó y visitó y realizó asesorías en numerosos países asiáticos y africanos. El caso de Walter Rodney. Aunque Walter Rodney puede considerarse parte del pensamiento africano, para muchos efectos, por otra parte, puede considerarse como un extranjero que vehiculó ideas de otras regiones hacia el África. Rodney viajó a Tanzania gracias al apoyo de su tutor Richard Gray del School of Oriental and African Studies, donde se doctoró y a la invitación de Ranger, a la sazón jefe del Departamento de Historia de Dar es Salaam. En África, particularmente en Dar es Salaam, confluyeron caribeños como británicos y africanos. A este último se refiere Dani Nabudere, recordando la primera parte de los 70 en la capital de Tanzania y tratando de entregarnos el ambiente en el cual se fundó la African Association of Political Science. Nabudere lo califica en un murmullo de actividades de un murmullo de actividades revolucionarias y debates sobre la liberación africana, el colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. Esta atmósfera, piensa Nabudere, tuvo mayor radio de acción por el dinamismo que prevalecía en la Universidad de Dar es Salaam. En esos años, recuerda, esta había recibido a Walter Rodney, a estudios británicos progresistas como John Saul, John Ileb y Sol Pichotto, a estudiosos de otras regiones que se habían refugiado allí como Nathan Samuyarira, Jas Tandon, Mahmoud Madani, Claude Ake, Akudivan Noli, él mismo, y por cierto los propios tanzanos como Anthony Gueyamamu, Isa Sibki y Justinian Regueyamamu, así como varios otros. Rodney fue probablemente quien se hizo más eco de la producción procedente de América Latina, dándolo a conocer en el medio tanzanio, pero a la vez debe señalarse que prácticamente todas las personas mencionadas por Nabudere, poco antes o poco después, conocieron esta misma producción. Rodney utilizó más
que otros autores tanzanos o residentes el material teórico originado en América Latina con el objetivo de interpretar el pasado africano. Fue también que realizó lo más importante, reelaboración hibridando este material con elementos del pensamiento afroamericano y africano, articulando dependentismo, esclavitud, racialismo e independencia africana, todo ello en el marco de una perspectiva identitaria. Su obra acusa lecturas de autores como Furtado, Franz, Samir Amin y otros impregnados de las categorías estructural dependentista. Las obras más importantes de Royne fue sin duda Cómo Europa subdesarrolló África, publicada en 1972, y de inmenso impacto en el pensamiento negro mundial. Su propuesta fundamental es que el desarrollo africano solo es posible sobre la base de un corte radical con el sistema capitalista internacional que ha sido la principal agente del subdesarrollo en África a través de los últimos 5 siglos. Piensa que el capitalismo se encuentra rápidamente expirando, y sea por ello o a pesar de ello, el desarrollo pasa por el corte con este sistema, por la independencia, porque el subdesarrollo como para otros independentistas no es sinónimo de pobreza, desnutrición, insalubridad o ineficiencia, sino de la relación de explotación de un país por otro. Y este ha sido el caso de África, debido a que cuando los términos del comercio son fijados por un país de una manera totalmente ventajosa para él, entonces el comercio va usualmente en detrimento de socio. Sintetiza sus ideas al resto cuando afirma que los escritores más progresistas dividen el sistema capitalista imperialista en dos partes. La primera es la dominante o sección metropolitana. Los países del segundo grupo son frecuentemente llamados satélites porque están en la órbita de las economías metropolitanas y están integradas de un modo que es desfavorable para África y garantiza que África es dependiente de los países capitalistas. La dependencia estructural es una de las características del desarrollo. Otros modelos. Los que se han señalado son los modelos más importantes para la circulación de estas ideas, pero existen otros que también deben mencionarse. Para comenzar, la existencia de instancias como las conferencias y congresos internacionales, como por ejemplo la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, que permitió reunir a cientistas económicos sociales de los diversos continentes. Enrique Iglesias, a la sazón director de la CEPAL, en su discurso de apertura en la reunión del Foro Tercer Mundo en Karachi, en enero de 1975, entrega información respecto a cómo se elaboró la iniciativa, preguntándose por los antecedentes que nos ha llevado a estar reunidos aquí. Recuerda que durante los años 1971 y 1972, un grupo de expertos en ciencias sociales del tercer mundo tuvo ocasión de colaborar muy estrechamente con la organización de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente que se realizó en Estocolmo en 1972. En esta ocasión, pudimos trabajar juntos y elaborar las posiciones intelectuales y políticas del mundo subdesarrollado ante un nuevo desafío intelectual y una nueva cartografía política en las relaciones internacionales, el de los vínculos entre preocupaciones crecientes por el medio ambiente y las permanentes ansiedades por nuestros problemas del desarrollo económico-social. Deben mencionarse también los organismos internacionales, como el Banco Mundial o la UNCTAD, donde trabajaron personas dedicadas al desarrollo oriundas de diversos continentes, como Raúl Prebisch, Gamani Corea y Mahmoud ul-Haq, entre otros intelectuales ocupados de asuntos del desarrollo. También tuvieron cierta relevancia las estadías, visitas y misiones de africanos y asiáticos en América Latina y el Caribe. Al aludir al Foro Tercer Mundo, se advirtió que visitaron Chile numerosos africanos y asiáticos, aunque por breve periodo. Algunos de estos ya se conocían, otros se encontraban por primera vez. Algunos habían visitado antes América Latina y el Caribe, otros lo hacían por primera vez,
Hubo por estos años cientistas económicos sociales, africanos o asiáticos que hicieron visitas, estadías o residencias en América Latina y el Caribe. A comienzos de los 70, Amir realizó varias visitas. Brawati, Padma Desai, Ul Ak, Gamani Corea y Rewei Yamamu y muchas otras personas de las redes de desarrollo en Asia y África visitaron la región, aunque siempre por periodos breves o muy breves. Más tarde el tanzanio Isa Sibiki y sobre todo el keniano Peter Anyang Nyong'o estuvieron en México, este último realizando investigaciones y docencia en el Colegio de México, editando posteriormente un libro donde además de dar cuenta de algunas de sus actividades, muestra las conexiones entre su pensamiento y las ciencias económicos sociales originarias de América Latina y el Caribe. Deben mencionarse igualmente las redes y asociaciones de economistas y estudiosos del desarrollo a nivel global, no regiones como Coderría, en el seno de las cuales circulaban ideas, se organizaban congresos, se creaban revistas y publicaciones colectivas, se coordinaban refuerzos de personas e instituciones a las cuales se encontraban ligadas prácticamente todas las personas a que se alude este trabajo. Las relaciones personales y de colaboración académica que se desarrollaron entre individuos que se desempeñaron en las mismas instituciones y que produjeron libros conjuntos, reuniones de trabajo, etcétera, como Andre Gunder Frank y Hamza Lavi o como Dudley Sears y Osvaldo Zunkel, tuvieron también alguna relevancia en la circulación de estas ideas. Por último, debe mencionarse que dichas ideas se difundieron a través de maestros que en Asia y África formaron un discipulado inspirándolo en estas, como ocurrió por ejemplo con personas como Samir Amin en Senegal y Narayana en la India. Conclusiones y proyecciones. Se han señalado una buena cantidad de vías, dividiéndolas en grupos de importancia a través de las cuales se difundieron las ideas de ciencias económicas sociales, originadas por autores procedentes de América Latina y Caribe, por Asia y África. Algunas de estas vías pueden ser extrapolables hacia una circulación de otros cuerpos eidéticos, pero no de cualquier tipo de cuerpo idéntico en cualquier tiempo. De hecho, numerosas modalidades de circulación dependen de los medios de comunicación y transporte como el de la institucionalidad del conocimiento. No es pensable la circulación de cualquier tipo de idea a través de cualquier tipo de medio ambiente intelectual. Por cierto, el nivel de satisfacción de los sistemas de ideas es correlativo a nivel de sofisticación de las personas envueltas. Si bien muchas ideas para existir no requieren de una intelectualidad en el sentido estricto del término, pudiendo existir en sociedades sin intelectualidad. 1. Características de las personas, medios e instituciones claves. Fueron claves en la circulación de las ideas procedentes de América Latina y el Caribe numerosas personas, pero hubo quienes lo fueron particularmente, por su capacidad de transmitir ideas al discipulado. Amin, Sears y Narayanan, por su capacidad organizativa de la creación de redes y organización de encuentros, iglesias, UAC, AMIN, o todavía por el impacto de algunas de sus publicaciones, sea de trabajos de autoría propia o de revistas editadas por ellos, Amin, Rudney y Gawar. Algunas de estas personas crearon o se ubicaron en el seno de instituciones que les sirvieron de trampolín o de antena para el relanzamiento de tales ideas y dichas instituciones a menudo crearon sus respectivos medios de difusión, particularmente revistas, boletines o colecciones editoriales. 2. La proyección de las ideas hacia el espacio global. La falta de fluidez en la circulación de las ideas o el asunto de las máquinas de los imperios de las redes y del idioma. Las ideas económico-sociales de América Latina y el Caribe circularon hacia otras regiones periféricas de manera principal a través de redes anglófonas y solo en segundo lugar muy abajo a través de redes francófonas. El español y portugués, siendo los principales idiomas de origen, fueron marginales en la circulación. Esto implica en gran parte el mayor impacto de la obra de Lewis y Frank por haber sido publicada desde el inicio en inglés en relación a la obra de Prebisch, Furtado, Cardoso
Sunkel. Al parecer, fue Vivekananda quien hacia 1900 se refirió a la necesidad de utilizar el formidable máquina de los imperios para difundir sus ideas. El pensamiento religioso y teosófico indio aprovechó de la máquina de circulación del Imperio Británico para difundirse por el mundo. Por cierto, ello no fue algo completamente programado y no puede hablarse de una inmensa política planificada para difundir las ideas aparecidas en el medio intelectual indio, pero sin duda, ello parcialmente existió y en todo caso los canales se aprovecharon. Esto adquiere particular relevancia si se advierte cómo se ha hecho antes, que las figuras más importantes como Friedrich, Lewis, Osvaldo Sunkel, Cardoso, Frank, o no estuvieron en África y Asia o lo hicieron apenas de pasada. En otras palabras, que los principales productores del pensamiento no fueron los mismos que los principales transmisores a Asia y África. A partir de lo que se ha ido señalando, podría concluirse que la circulación de las ideas no es completamente fluida a través de las diversas regiones del mundo y que en tal circulación influyen fuerzas no puramente idénticas, que éstas proceden también de poderes económicos, políticos, comunicacionales u otros, y que a tales fuerzas se suman obstáculos naturales como los idiomas y la distancia. Este tipo de consideraciones, por válidas que sean, podrían conducir a la conclusión que la circulación de las ideas entre los espacios periféricos no es completamente fluida debido únicamente a grandes fuerzas inimaginables. Sin embargo, el sentido de este trabajo ha sido probar que por grandes que sean todas esas fuerzas, de hecho algunas ideas de la periferia que parecían atentar contra toda suerte de poderes se han difundido por otras periferias, muchas veces sustentadas por las propias máquinas montadas por tales poderes, permitiéndoles superar barreras espaciales o idiomáticas. La conclusión entonces sería la contraria a la que atiende a utilizar el facilismo intelectual. La circulación de las ideas de unas a otras periferias no ha sido fluida, pero no porque los imperios se hubieran encargado de detenerla o silenciarla. Por el contrario, fueron precisamente las máquinas de los imperios, sus instituciones y canales, aquellos que más contribuyeron a esta circulación, y de no ser de tales máquinas, la circulación habría sido menos fluida aún. De hecho, antes de la existencia de tales máquinas, la circulación de las ideas entre África, Asia y América Latina y el Caribe era enormemente menos fluida. La conclusión es precisamente la contraria del facilismo. La poca fluidez de la circulación se debe en primer lugar al poquísimo interés que las intelectualidades de unas regiones periféricas han manifestado por la producción de otras. 3. La circulación de estas ideas y el tercermundismo. Teniendo en cuenta la cuestión del idioma a que se ha aludido antes, debe asumirse que las ideas que más se difundieron fueron aquellas que lograron expresarse en inglés y que entraron en la máquina de la circulación de los imperios. Pero, por cierto, la cuestión idiomática no basta para explicar todo. Si así fuera, no habría razón para hablar de la proyección y la circulación de ideas producidas eminentemente en español y portugués por regiones donde las intelectualidades son eminentemente anglo o francoparlantes. De hecho, una cierta rebelión del tercer mundo explica que dichas intelectualidades hayan echado mano de producciones aparecidas en otras regiones del mismo tercer mundo, en parte porque se sintieron interpretadas por dichas ideas y en parte, probablemente, pues el sentimiento tercermundista o periférico les hacía imaginar que la adopción misma de estas ideas era ya una rebelión contra el centro. 4. Las cuestiones de la circulación y la producción de las ideas. Ahora bien, para terminar, debe señalarse que el problema abordado en este trabajo sobre la circulación de las ideas se topa con otros a los cuales acá apenas se ha aludido, pero que son de máxima importancia para quienes se ocupan de los estudios eidéticos, a saber, a. ¿Cuál es entonces el interés del asunto de la circulación y la falta de fluidez para la propia comunidad intelectual de nuestra región? Se señalarán apenas dos cuestiones clave. La primera se refiere al asunto de provincianismo intelectual y el paradigma nacional.
La segunda se refiere a la proyección de nuestro quehacer intelectual y cultural en el ámbito mundial y precisamente teniendo en cuenta los asuntos del provincianismo intelectual y del paradigma nacional que se ha empezado ese trabajo aludiendo a la sorpresa que podría causar la pregunta sobre la proyección y circulación por Asia y el África de las ideas económicos sociales que se han originado en América Latina y el Caribe. Esta sorpresa tendría su origen en la mezcla de empiria y prejuicio que supondría que los productores culturales originados en América Latina y el Caribe no tendrían proyecciones extrarregionales. Esta noción correlativa del provincianismo intelectual está en cierta forma ahogando la propia producción intelectual que no asume desafíos que superen el Estado-nación. Pensar más allá de Estado-nación, no contra ni al margen del Estado-nación, parece una cuestión clave en el escenario global. Lo señalado evidentemente encuentra su colorario en la necesidad de proyectar nuestro quehacer intelectual y cultural en el ámbito mundial y por tanto ocuparse de las máquinas de los imperios. B. ¿Cómo se cruzaron estas ideas con otras que encontraron en sus medios ambientales, en sus medios ambientes de destino o de escala, porque no hay un destino final? ¿Cómo fueron reelaboradas? ¿Por quiénes las recibieron en dichos lugares? ¿Y cómo contribuyeron a la aparición de nuevas ideas o nuevos conocimientos? En verdad no ha sido un objeto de este trabajo responder tales preguntas, pero es importante señalar que la circulación de los sistemas de ideas, en tanto que seres vivos, es sólo comprensible en la medida que se estudian las evoluciones que van teniendo en los nuevos ecosistemas que van colonizando, y que esta evolución solo adquiere toda su significación cuando se entienden los cruzamientos que tienen dichos sistemas de ideas en esos nuevos ecosistemas con otros sistemas de ideas presentes allí a su llegada. El surgimiento de nuevos sistemas de ideas, es decir, de nuevos conocimientos, debe entenderse en importante medida de esta manera.